Ortografía, según el diccionario español DRAE, es el conjunto de las normas de escritura de una lengua. Por ejemplo, según las reglas de ortografía del español, delante de P y B se escribe M y no N. También dice que es la forma correcta de escribir las palabras y de utilizar los signos auxiliares de una lengua, respetando sus reglas. La ortografía se mejora dedicando más tiempo a la lectura. Definición de ortografía. La ortografía es el conjunto de normas que regulan la escritura. Forma parte de la gramática, ya que establecen las reglas para el uso correcto de las letras y los signos de puntuación. Resolviendo dudas. Garaje con J o garaje con G, fortísimo o fuertísimo. Ambas palabras se utilizan de manera popular en un lenguaje coloquial, pero solo una es correcta. La forma correcta de escribir esta palabra es garaje con J, tal como se escriben muchas palabras que acaban en aje con J. Si buscamos en el diccionario de la Real Academia Española, encontramos que este término se refiere a local destinado a guardar automóviles o coches. También fuertísimo no está en la RAE ni en DRAE, así que el término correcto es fortísimo. Fortísimo. Es muy habitual escuchar fuertísimo, pero no es correcto. Es totalmente incorrecto utilizar fuertísimo. Fortísimo es un superlativo de la palabra fuerza. Es un error muy común utilizar fuertísimo, de igual manera que se utiliza para calificar algo de asombroso. Las personas pueden estar fortísimas o los ruidos son fortísimos, pero nunca fuertísimos. Habla y escribe con propiedad. ¿Es lo mismo gramática que ortografía? Entender la diferencia entre gramática y ortografía nos ayudará a entender mejor nuestros errores y a poder resolverlos con una mayor facilidad. ¿Qué son y para qué sirven la gramática y la ortografía? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuándo un error es gramatical y cuándo es ortográfico? Los errores gramaticales se cometen cuando escribimos de manera que no se corresponde o dejamos de lado las reglas o normas gramaticales establecidas. Por ejemplo, A. No usar donde corresponde las mayúsculas, las tildes, los puntos, las comas, el punto y coma, es error gramatical. B. Desconocer la diferencia entre las palabras homófonas. Suenan igual, pero su significado es diferente. Y el mal uso de las preposiciones también son errores gramaticales habituales. La gramática abarca áreas como la fonología, sonidos del lenguaje, la morfología, formación de palabras, la sintaxis, orden de las palabras en una oración, y la semántica, significado de las palabras y las frases. Ejemplo gramatical. Ella estudia tranquila para sus exámenes. Aquí la concordancia entre el sujeto ella y el verbo estudia es una cuestión gramatical. ¿Cuándo es un error ortográfico? Un error ortográfico es lo que se suele llamar una equivocación en la escritura de las palabras y en la aplicación de las normas de ortografía. Un error ortográfico es escribir mal una palabra y se distingue de la errata en que esta última es mecánica, es decir, se conoce la norma, pero hubo un error en la digitación. La ortografía no se preocupa tanto por la estructura de las oraciones como por la forma en que se representan visualmente las palabras. Ejemplo ortográfico. Hoy hace mucho calor. Error ortográfico. Aquí la correcta escritura es calor.
Hoy hace mucho calor, sin H. Esa corrección ya es intervención de la ortografía. Hoy hace mucho calor. Aquí la duplicación de la letra O es un error ortográfico. ¿Cuáles son los idiomas más hablados del mundo? Te mencionaré algunos. El chino con el mandarín, 1.400 millones de hablantes. El hindi de la India, con 1.300 millones. El español, con 400 millones. El inglés, con 360 millones. El árabe, con 250 millones. El portugués, 215 millones, entre otros. ¿Cuándo escribir cito con C o cito con S? Me refiero a los diminutivos. La regla del diminutivo dispone de escribir con C siempre que la palabra base o el lexema, llamado también raíz, no termine en S, pues en tal caso se escribirá cito o cita con S. Así, el diminutivo de mamá o de papá es mamacita, papacito, con C. De casa, en cambio, de casa cuya raíz o lexema es cas, C-A-S, será casita con S. Si la raíz o lexema de la palabra terminase en Z, sabemos que la Z cambia por C antes de e I. Luego el diminutivo es de plaza, placita, de taza, tacita. Como y como y como. Como se escribe con tilde cuando tiene valor interrogativo o exclamativo, aunque no esté dentro de estos signos, mientras que carece de tilde en el resto de los casos. El término como sin tilde puede ser un adverbio, hazlo como quieras. Una conjunción, ejemplo, Alberto es tan fuerte como Paco. Una preposición, ejemplo, como amigo no deberías hacer eso. Puede ser verbo comer, como lo que quiero. Se dice divisible o dividible. La única forma correcta de decir que algo se puede dividir es divisible. Según la RAE, divisible tiene dos acepciones. 1. Que puede dividirse. 2. Dicho de una cantidad que dividida por otra da por cociente una cantidad entera. Otros términos: detrás de mí, encima de mí, al lado mío. Es impropio combinar adverbios detrás, encima, delante con posesivos mío, mía, tuyo, tuya, porque los posesivos solo modifican a los sustantivos. En consecuencia, debe decirse detrás de mí, delante de mí, no detrás mío, ni delante mío. Pero sí se dice al lado mío, porque lado es sustantivo. Dobles participios: imprimido, impreso; freído, frito; proveído, provisto. Según la RAE, los verbos imprimir, freír y proveer tienen dos formas válidas de participio. En tal virtud, es correcta cualquiera de las dos formas de expresión. Está impreso o imprimido, freído o frito. En estos casos, es preferible optar por el buen sonido o la eufonía para agradar al oyente. Doble negación: no vino nadie, no hice nada, no tengo ninguna. Estos términos son correctos y no anulan el sentido negativo, por el contrario, lo refuerza según la RAE. El error popular consiste en decir no vino nadie. Nadie
es un pronombre indefinido masculino singular, que significa ninguno y no admite plural. En tal virtud, expresar, por ejemplo, nadies lo vio, nadies vinieron, es un gravísimo error. Lo correcto es nadie lo vio, nadie vino, siempre en singular. Existen términos populares en Latinoamérica para denigrar o desconocer la autoridad o la importancia de la persona. Él no es nadie en la empresa. Él es un don nadie. Tú no eres nadie para darme órdenes, etc. El antónimo de nadie es alguien. Ten siempre presente esta manera correcta de hablar y que nadie te obligue a lo contrario. Ir por agua o ir a por agua. Ambas construcciones son válidas. En América se acostumbra a decir ir por agua y en España ir a por agua. Cada quien en su sitio y cada quien con su manera de hablar. Mayor más mayor. La forma comparativa mayor en ningún caso admite el adverbio más, pero sí es correcta la expresión más mayor cuando mayor se usa sin valor comparativo, es decir, sin la fórmula mayor que. Según la RAE es así. Ejemplo, cuando seas más mayor te compraré un coche. Es correcta la expresión. Cuando sea más mayor lo comprenderá. En estos ejemplos no hay valores comparativos. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el superlativo de mayor es máximo, no más mayor. La pregunta es, ¿también será correcto decir el más menor o el más peor? Al respecto, la RAE dice, lo mismo encontramos para el caso de menor, que presenta un sentido temporal, el más menor de mis hijos, por ejemplo. En tal virtud, es correcto decir, el más menor de mis hermanos nació en Tacna, Perú. El más menor de mis hermanos es muy hábil. Ambos términos, ambos ejemplos son correctos. En cambio, el comparativo peor no admite combinación con otras marcas de grado como más ni muy. Es decir, más peor ni muy peor. No es correcto decir hoy he comido más peor que ayer. Tampoco admite muy. Es incorrecto decir hoy he cenado muy peor que anoche. Solo admite anteponer el intensificador mucho para decir hoy almorcé mucho peor que ayer. La mayoría de los manifestantes, el resto de los alumnos, la mitad de los presentes, más verbo. La concordancia en plural o singular es correcta. La mayoría de los manifestantes gritaba consignas, correcta. La mayoría de los manifestantes gritaban consignas, también es correcto. La mitad de los alumnos aprobó, correcto. La mitad de los alumnos aprobaron, correcto. El resto de maestros irá a la huelga, correcto. El resto de los maestros irán a la huelga, también correcto. Veamos los siguientes términos. 21 personas o 21%. Son correctas estas expresiones, ya que el numeral 1 y los compuestos que lo contienen solo se apocopan ante sustantivos que comienzan con A tónica. Ejemplo, 21 aves. Aves es sustantivo que comienza con A tónica. 21 almas, otro término. Los miles de personas. Mil es un sustantivo masculino. Por tanto, los determinantes deben ser masculinos. Ejemplo, los miles de personas.
unos miles de personas. Los y unos son determinantes, ya eso hemos visto. Los ciudadanos y las ciudadanas. Este desdoblamiento es artificioso e innecesario. En los sustantivos que designan seres animados, existe el uso genérico del masculino para designar a toda la clase de individuos de la especie, sin distinción de sexos. Ejemplo, todos los ciudadanos mayores de edad tienen derecho al voto. Se refiere a varones, mujeres en general. Pero la costumbre se ha hecho ley y en Latinoamérica, sobre todo en Latinoamérica, ya se ha generalizado este desdoblamiento inútil. Tilde en qué, quién, cuál, cómo, cuán, cuánto, sus plurales y femeninos. Todas estas palabras son tónicas y se escriben con tilde diacrítica cuando tienen sentido interrogativo o exclamativo. También introducen oraciones interrogativas o exclamativas integradas en otros enunciados, que los distinguirás en los ejemplos breves. ¿Quién se comió el pan? ¿Cuál llegó primero? Ya verás qué bien te queda. ¿Quieres saber quién fue? Fue él. Sin embargo, cuando estas mismas palabras funcionan como adverbios o pronombres relativos o conjunciones, se escriben sin tilde. Ejemplo, cuando llegue el jefe, comenzamos. No dijo que estuviera enferma. Que seas feliz, amiga mía. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, ¿por qué? Es un sustantivo masculino equivalente a causa, motivo o razón. Se escribe con tilde por ser aguda terminada en vocal. Como cualquier sustantivo, se usa precedido por determinante. Ejemplo, no comprendo el por qué. Se puede cambiar motivo o causa. No comprendo el motivo o causa de su actitud. No comprendo el porqué de su actitud. Todo tiene su porqué. Se puede cambiar. Todo tiene su razón, su causa o motivo. Tiene plural como cualquier sustantivo. No comprendo los porqués del cambio. ¿Por qué? Dos palabras. ¿Por qué? Se trata de la secuencia formada por la preposición por y el interrogativo o exclamativo qué, tónica con tilde diacrítica para distinguirla del relativo y conjunción que. Introduce oraciones de interrogación y exclamación directas o indirectas. Ejemplos. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? No comprendo por qué gritas. Observa que esta secuencia de por qué, de dos palabras, no puede sustituirse por razón o motivo, como en el sustantivo por qué. Sé, ¿por qué? ¿Por qué? Una sola palabra. Se trata de una conjunción átona, por tanto se escribe sin tilde. Puede usarse como conjunción equivalente a puesto que o ya que. Ejemplo, no fui a verte porque no tenía tiempo. Equivalente a no fui a verte ya que no tenía tiempo. No están todos porque faltan algunos. Se puede cambiar puesto que faltan algunos. Porque dos palabras. La forma más usada es la secuencia de preposición por con el pronombre relativo que. Ejemplo, finalmente optaron porque no se presenten. Ese porque son dos palabras sin tilde. Segundo ejemplo, están ansiosos porque empecemos la reunión. En la siguiente clase vamos a tratar las palabras homófonas, homógrafas, parónimas y palabras de dudosa escritura. Haber, haz y haz